Dado que algunas emociones se enredan con los síntomas traumáticos, resulta necesario aprender a explorarlas. Además, como las emociones pueden ser intensas, apremiantes, dramáticas y misteriosas, ofrecen un desafío especial para trabajar con el sentido de la percepción. La mayoría de las personas opinan que las emociones son un tema de investigación mucho más interesante que las meras sensaciones. Sin embargo, si queremos aprender a utilizar el sentido de la percepción, y en particular, si queremos aprender a utilizar el sentido de la percepción para superar el trauma, debemos aprender a reconocer las manifestaciones fisiológicas, sensaciones, que sustentan nuestras reacciones emocionales. Las sensaciones provienen de los síntomas y los síntomas provienen de la energía retenida. Es con esta energía con la que tenemos que trabajar en este proceso. A través de la sensación y del sentido de la percepción, es posible descomprimir gradualmente esta vasta energía y aprovecharla con el propósito de transformar el trauma. Recordemos que debemos proceder con delicadeza, ir despacio, sin esforzarnos, y no vincular nuestra experiencia con ningún tipo de interpretación o juicio. Simplemente permitir que sea cual sea nuestra experiencia, nos lleve a la siguiente. Ejercicio. En lugar de utilizar un libro o una revista para este ejercicio, vamos a utilizar fotografías y cosas memorables. Un álbum de fotos de familia o un cuaderno de recortes que contenga recuerdos de un viaje o de un periodo de nuestra vida anterior pueden resultar perfectos. Las fotografías deberían ser mayormente de gente que conozcamos bien y de lugares que hayamos visitado. Lo único que tendremos que hacer, como en el ejercicio anterior, es observar esas imágenes. Empieza por sentir los brazos y las piernas y tomar conciencia de lo que percibes allí donde los miembros están en contacto con la superficie que te sostiene. Añade cualquier otra sensación física que sientas. Hacer esto durante el ejercicio de vez en cuando te ayudará a adquirir una mayor conciencia de tu cuerpo. Observa la primera imagen o la primera página. Toma conciencia de tu respuesta frente a ella. ¿Qué emociones evocan? ¿Te sientes feliz, divertido, aprensivo, vagamente disgustado, confundido, triste, enfadado, afectuoso, agradecido, avergonzado, rencoroso, irritado, asqueado, nostálgico o algo distinto? Todas estas emociones se sienten de un modo diferente. Sea cual sea tu reacción, solo sé consciente de ella. Si sientes varias reacciones, date cuenta de cuáles son. ¿Es tu reacción fuerte o moderada? Si te resulta posible responder a esa pregunta en términos de sensaciones corporales, estás en el camino de ser capaz de utilizar la corriente fisiológica oculta de la emoción. Ahora pregúntate a ti mismo, ¿cómo sé que esta es mi reacción emocional a esta imagen? Intenta identificar las sensaciones que sustentan la reacción a esta imagen. Es probable que algunas de las sensaciones sean fuertes y otras sean más sutiles. Sean lo que sean, ahora solo adviértelas. ¿Sientes algún tipo de tensión o de energía? Si es así, ¿en qué grado y dónde la sientes? Presta atención a tu respiración, a los latidos de tu corazón y a la forma que adopta la tensión por todo tu cuerpo. Date cuenta de lo que siente tu piel. ¿Cómo se siente tu cuerpo en general? ¿Sientes tu reacción como algo tenso, poderoso, suave, punzante, pesado, vibrante,
sólido o alguna otra sensación? ¿En qué parte de tu cuerpo la sientes? Si parece que la sensación tiene algún volumen, pregúntate, ¿de qué material está hecho? Si sientes que la energía se mueve, ¿cómo lo hace? ¿Lenta o rápidamente? ¿En qué dirección? ¿Dónde está localizado? Si adviertes que utilizas palabras que normalmente son utilizadas para denominar las emociones, toma cada una de ellas y pregúntate, ¿cómo sé que siento una emoción? Puesto que las emociones se fundamentan en conexiones con el pasado, la fotografía o la reminiscencia quizá traiga recuerdos de otros sucesos. Bastará con que repares en las sensaciones que van unidas a esos recuerdos de la misma manera. Acuérdate de sentir y de describir lo que percibes como sensaciones, no como emociones o pensamientos. Luego pasa a la siguiente fotografía y repite el proceso. Si los sentimientos o las sensaciones se vuelven demasiado intensas o desagradables, dirige tu atención deliberadamente hacia una experiencia agradable que hayas tenido o que te sea posible imaginar. Concentra toda tu conciencia en las sensaciones que experimenta el cuerpo con respecto a la misma. Cambiar tu atención y dirigirla a las otras sensaciones te ayudará a disminuir la intensidad de la sensación desagradable. Recuerda que el trauma no resuelto puede ser una fuerza muy poderosa. Si continúas sintiéndote perturbado por los ejercicios, por favor, déjalo por el momento. Inténtalo más adelante o busca la ayuda de un profesional especializado. Si en tu mente aparece una imagen de una escena horripilante, con mucha delicadeza advierte qué sensaciones la acompañan. En ocasiones, cuando las sensaciones son intensas, las imágenes aparecen primero. La sensación es lo que, en definitiva, te ayudará a moverte a través del trauma, sea cual sea. Quizás acabes sabiendo de qué se trata o quizás no. Por el momento confía en que, cuando te muevas a través de tus reacciones, la necesidad de saber si se trataba de algo real o no dejará de ser tan importante. Si existe una necesidad objetiva de saber si es verdad o no, por ejemplo, a fin de proteger a un niño que puede estar en una situación de riesgo, estarás en una mejor posición para manejar la situación con eficacia. Sé consciente de que posiblemente las energías del trauma estén ligadas a creencias sobre haber sido violado o maltratado. Al desafiar estas creencias en especial, si no son verdaderas, es posible liberar parte de esta energía. Si es tu caso, descansa y date suficiente tiempo para procesar esta nueva información. Permanece con las sensaciones que experimentas tanto como te sea posible y no te alarmes si te sientes temeroso o débil. Ambas cosas son una evidencia de que se está produciendo una descarga normal. No te fuerces a hacer más de lo que puedas manejar. Si te sientes cansado, haz una siesta o acuéstate temprano. Parte de la ventaja del sistema nervioso es que se regula a sí mismo constantemente. Lo que te resulta imposible procesar hoy, podrás procesarlo en otro momento, cuando te sientas más fuerte, con más recursos y más capaz de hacerlo. El sentido de la percepción tiene elementos fisiológicos y psicológicos. El primero explica la forma en que el organismo se comunica a través de su fisiología. El segundo, en cambio, aborda algunas de las convenciones psicológicas y las costumbres a partir de las cuales opera nuestro organismo. ¿Cómo se comunica el organismo? El organismo tiene su propia manera de comunicarse. Un par de características importantes te resultarán ya evidentes. Por ejemplo, en el último ejercicio,
¿Te diste cuenta de que cuando describías las sensaciones, utilizaste palabras que se referían a sensaciones fisiológicas que te resultaban familiares? Si nunca has sentido nada que sea velludo, no sabrás qué es, y el organismo no utilizará aterciopelado para describir la sensación. No lo interpretes literalmente. Es posible sentir la sensación como algo que es aterciopelado, punzante, de vidrio, madera o plástico. Obviamente, sentir como algo es la parte clave de la descripción. No hay nada dentro de ti que sea realmente aterciopelado o punzante. No tienes piezas de madera, vidrio o plástico, a menos que hayas padecido algunos procedimientos quirúrgicos de pésima calidad. Las sensaciones se perciben como estas cosas. Son metáforas. Sin embargo, también es posible que las sensaciones sean literales y que se correspondan a una información recibida por los órganos, los huesos y los músculos. Para comunicarse, el organismo no solo utiliza características de los objetos físicos, también utiliza imágenes que pueden ser fácilmente interpretadas como recuerdos. Las fuerzas energéticas que causan el trauma son inmensamente poderosas. Las emociones generadas por el trauma incluyen la ira, el terror y la impotencia. Si tu cuerpo decide comunicarte la presencia de estas energías a través de imágenes, considera el tipo de imágenes que podrías ver. Las posibilidades son interminables, pero tendrán una cosa en común: no serán bonitas. Un error que se comete demasiado a menudo es que la gente interpreta estas comunicaciones visuales como si se tratase de la realidad. Un individuo traumatizado puede acabar creyendo que fue violado o torturado, cuando el verdadero mensaje que el organismo intenta transmitir es que la sensación que experimenta parece una violación o una tortura. El verdadero culpable podría muy bien haber sido una terrible intervención quirúrgica, un accidente de auto o incluso una negligencia en la infancia. Podría tratarse literalmente de cualquier cosa. Por supuesto que algunas imágenes son recuerdos verdaderos. Las imágenes que producirán las personas que han sufrido una violación o han sido torturadas versarán sobre estas experiencias. Es normal que los niños que han pasado por estas experiencias no las recuerden hasta unos años después. Aún en el caso de que las imágenes sean recuerdos verdaderos, debemos comprender el papel que desempeña en la curación. Las explicaciones, creencias e interpretaciones conectadas a esos recuerdos pueden obstaculizar la experiencia profunda y completa del sentido de la percepción. Las sensaciones que acompañan a estas imágenes resultan inmensamente valiosas. Lo más importante para alcanzar nuestro objetivo es advertir cómo sentimos las sensaciones y cómo cambian. La sensación y el sentido de la percepción. Cuando trabajamos con la fisiología, lo primero que debemos reconocer es que el sentido de la percepción está estrechamente relacionado con la toma de conciencia. Es como mirar el paisaje, o en este caso como sentir el paisaje. La conciencia significa experimentar lo que está presente sin intentar cambiarlo o interpretarlo. Cada vez que dices o piensas, esto significa que vinculas una interpretación a tu experiencia, y eso te apartará de la mera conciencia y te devolverá al reino de la psicología. Si el significado ocupa un lugar en la curación del trauma, es como consecuencia de la toma de conciencia directa. Por ahora es más importante que te concentres en tu experiencia inmediata en lugar de pensar sobre ella. Las sensaciones son los fenómenos físicos que contribuyen a nuestra experiencia completa. Toma un cubito de hielo, por ejemplo. Algunas de las sensaciones que contribuyen a percibir cómo sentimos el cubito son frío, suave, duro y con forma de cubo. Todas ellas son importantes para formarnos una idea completa del cubito de hielo. Lo mismo ocurre con las sensaciones internas.
Cuando estás empezando, es especialmente importante que compruebes una y otra vez que realmente has transmitido a tu conciencia todas las características de una sensación corporal en particular y que has tomado nota de ellas conscientemente. Es posible que te olvides de algunas características de la sensación, porque la das por sentada, o porque no permites que toda la sensación penetre en tu conciencia, o porque la característica en cuestión es sutil o vaga. Un cubito de hielo que acaba de salir del congelador puede ser pegajoso, además de frío, duro, suave y con forma de cubo. Al cabo de un tiempo, en lugar de ser pegajoso, estará mojado. Primero pegajoso y después mojado. Completa la imagen del cubito de hielo, duro, suave y con forma de cubo. Aplica la analogía a una experiencia interna y cómo con el cubito de hielo cambiará mientras permanezcas con ella durante un rato. Una vez tomas conciencia de ellas, las sensaciones internas casi siempre se transforman en algo distinto. Cualquier cambio de este tipo suele aportar un mayor flujo de energía y de vitalidad. Ritmo. Todos los hijos de Dios lo tienen. No es posible empujar el río. La variedad de las sensaciones es infinita. Esta es una de las razones por las que la mera conciencia resulta tan importante. La receptividad te ayudará a reparar en los matices de tus sensaciones con una mayor facilidad. En el campo de la fisiología, las sensaciones y ritmos sutiles resultan tan importantes como las de evidencia flagrante. La última característica del sentido de la percepción está relacionada con la importancia del ritmo. El fenómeno fisiológico ocurre en ciclos. Estos ritmos biológicos son fundamentalmente importantes en la transformación del trauma. Al principio quizá resulte difícil tener la paciencia necesaria para permitir que lleguen a nuestra conciencia. Su paso es mucho más lento que el paso con el que la mayoría de nosotros vivimos nuestra vida. Este es uno de los motivos por los que el trauma se desarrolla. En primer lugar, es que no concedemos a nuestro ritmo biológico natural el tiempo necesario para su consumación. En la mayoría de los casos, el curso de los ciclos a los que me refiero se completará en unos minutos a lo sumo, pero esos pocos minutos resultan esenciales. La manera de advertir estos ritmos es mediante el flujo y reflujo de las sensaciones corporales. Una sensación se transformará en algo más, otra sensación, una imagen o sentimiento, cuando repares en todas sus características y lo hará a su propio ritmo. No es posible empujar el río. Armonizar con estos ritmos y respetarlos forma parte de este proceso. El sentido de la percepción es sencillo y elegante, y aún así es billones de veces más sofisticado que el ordenador más potente. Está integrado por la conciencia, la sensación, la sutileza, la variedad y el ritmo. Si empiezas a comprender tanto sus elementos primitivos como los más sofisticados, estarás en el buen camino. La mayoría de las personas carecen de la capacidad para permanecer presentes o conectadas con los matices de sus paisajes externos e internos. Al fin de armonizar con su entorno, un rastreador debe prestar atención constante a sus respuestas animales y al sentido de la percepción. Al hacer esto, no solo es más consciente de sus propias reacciones, sino también de las de su presa. El rastreador y el rastreado se convierten en uno. Él sabe cuándo el animal está enfermo o herido, hambriento o cansado. Sabe cuándo ha cazado o se ha apareado y cuánto tiempo ha dormido. De sus huellas deduce de dónde ha bebido. A partir del amontonamiento de nieve junto a un matorral,
sabe dónde ha dormido. En la llanura barrida por el viento, donde no hay señal alguna, el rastreador utiliza su sentido de unicidad con el animal para guiarse. El instinto le dice dónde ha ido el animal. Ambos comparten un espíritu común. Aunque el rastreador haya armonizado profundamente con el animal que persigue, también debe permanecer consciente del resto de estímulos, información de su entorno, tanto internos como externos. Quizás esté siendo rastreado o al menos observado por otros animales hambrientos o curiosos. Su seguridad depende de la capacidad de permanecer presente a través del sentido de la percepción. De este modo, sus sentidos, finamente armonizados, pueden advertir el más mínimo sonido o movimiento. Es posible que internamente reparen un peligro mediante un sentido intangible de que algo no va bien. Los olores son intensos, los colores vivos y vibrantes. Todo rebosa vida. En ese estado de conciencia es posible descubrir la belleza en lo que de otro modo podría ser percibido como mundano, una rama, una oruga, una gota de rocío en una hoja. Mientras el rastreador permanece en armonía con este flujo, siente una profunda sensación de bienestar. Está preparado para responder, alerta y sin embargo relajado. Las respuestas funcionales de orientación óptimas aportan al rastreador confianza y una sensación de seguridad sobre su capacidad de identificar y hacer frente con éxito a cualquier desafío con el que se encuentre. Para los animales salvajes, estas respuestas instintivas significan supervivencia, ofrecen la capacidad de armonización y de unicidad con el entorno que les permitirá continuar vivos. A los seres humanos, la utilización de estas respuestas animales nos brinda mucho más. Mejora nuestra capacidad de conexión y disfrute y nos aporta más vitalidad y dinamismo. Cuando estamos sanos y no padecemos ningún trauma, estas respuestas instintivas aumentan la sensualidad, la variedad y el sentido de curiosidad en nuestra vida. Imagínate que paseas tranquilamente por una pradera y de repente una sombra se mueve en la periferia de tu campo de visión. ¿Cómo respondes? El instinto hace que te detengas. Quizá te agaches y te flexiones un poco, y los latidos de tu corazón se aceleren cuando el sistema nervioso automático se active. Tras esta respuesta momentánea de detención, abres mucho los ojos. De un modo involuntario, la cabeza se vuelve en dirección hacia la sombra, en un intento de localizarla e identificarla. Siente los músculos. ¿Qué hacen? Los músculos del cuello, la espalda, las piernas y de los pies trabajan en conjunto para que el cuerpo, que instintivamente se estira y se alarga, pueda darse la vuelta. A la vez que la pelvis y la cabeza se mueven horizontalmente, entrecierras los ojos a fin de obtener una vista panorámica óptima de tu entorno. ¿Cuál es tu estado interno? ¿Qué otros aspectos intangibles sientes o percibes en respuesta a la sombra? Mucha gente se sentirá alerta, concentrada y curiosa sobre lo que puede hacer. Tal vez sienta cierta excitación o anticipación que estimula el deseo de descubrir qué es esa sombra. Quizá también percibas un posible peligro. Cuando un animal percibe un cambio en su entorno, responde con la búsqueda de la fuente de la alteración. Es posible que la búsqueda consista únicamente en una lenta ojeada que escudriñe los alrededores. El animal se orienta hacia un compañero potencial, a una fuente de alimento y huye del peligro. Si el cambio no es indicativo de peligro, de comida o de un compañero potencial, un animal, como el alosaurio, sencillamente volverá a emprender su actividad previa.
El comportamiento del animal cuando experimenta y responde a una novedad en su entorno se denomina respuesta de orientación. Estas respuestas instintivas son tan primitivas como el cerebro reptil. Permiten que el animal responda fluidamente a un entorno que cambia constantemente. Todos los animales sanos, incluso los humanos, poseen estas pautas coordinadas de movimiento muscular y de conciencia perceptiva. A pesar de nuestras diferencias con el lagarto y el impala, los nuevos sonidos, olores y movimientos en el ambiente evocan en nosotros el mismo patrón de respuesta básico. Iván Pavlov, el gran fisiólogo ruso, reconoció y describió estas respuestas orientadoras en su monumental trabajo sobre el condicionamiento animal. A la característica innata de esta respuesta la denominó el reflejo de Jot eta Takoe. La traducción literal corresponde al reflejo de ¿qué es esto? Sin embargo, una traducción más exacta sugiere algo así como ¿qué es aquello? O ¿qué pasa aquí? O hombre, ¿qué pasa? Lo que enfatiza la sorpresa y curiosidad inherente en la respuesta. Esta respuesta dual, reaccionar e indagar, está ampliamente reconocida como la característica dominante en los comportamientos de orientación. Para los humanos, igual que para el resto de los animales, la expectativa, la sorpresa, la alerta, la curiosidad y la capacidad de percibir el peligro son todas ellas formas de conciencia sinestésica y perceptiva que emanan de estos complejos de orientación. En la persona traumatizada estos recursos están disminuidos. A menudo, cualquier estímulo activará la respuesta de inmovilización, trauma, en lugar de la respuesta apropiada de orientación. Esto es, al escuchar el petardeo de un coche, un excombatiente traumatizado puede desplomarse de miedo. Las respuestas de orientación son los recursos primitivos por medio de los cuales los animales armonizan con el entorno. Estas respuestas se combinan constantemente entre ellas y se adaptan para permitir una serie de reacciones y de opciones. El proceso para determinar dónde está, qué es y si resulta peligroso o deseable tiene lugar primeramente en el subconsciente. Los síntomas del trauma forman un proceso en espiral que empieza con unos mecanismos biológicos primitivos. En el centro de este proceso está la respuesta de inmovilización o de congelación, un mecanismo de defensa activado por el cerebro reptil. En respuesta a la amenaza, el organismo puede luchar, huir o inmovilizarse. Estas respuestas forman parte de un sistema defensivo unificado. Cuando las respuestas de lucha y de huida se ven desbaratadas, el organismo instintivamente se encoge a medida que se acerca a su última opción, la respuesta de inmovilización. Cuando se encoge, la energía que habría sido descargada al ejecutar las respuestas de lucha o de huida se ve amplificada y confinada en el sistema nervioso. En este estado emocional de ansiedad, la ahora frustrada respuesta de huida se convierte en ira. La respuesta de huida frustrada da paso a la impotencia. El individuo que ha caído en el estado caracterizado por la ira o la impotencia todavía tiene la capacidad de volver abruptamente a una frenética respuesta de huida o a una feroz contraataque. Si el organismo es capaz de descargar la energía mediante la huida o la defensa propia y de este modo resolver la amenaza, no se producirá ningún trauma. Otro posible argumento es que el encogimiento continuará hasta que la furia, el terror y la impotencia se hayan acumulado y alcancen el nivel de activación que abrume el sistema nervioso.
Al llegar a este punto aparecerá la inmovilización y el individuo o bien se inmovilizará o se derrumbará. Lo que ocurre es que esta intensa energía inmovilizada, en lugar de descargarse, se ve confinada junto a los estados emocionales agobiantes y altamente activados de terror, ira e impotencia. ¿Por qué los seres humanos no entran y salen de estas distintas respuestas tan naturalmente como los animales? Una razón es que el neocórtex está altamente evolucionado, la mente racional, y es tan complejo y poderoso que, a través del miedo y del exceso de control, es capaz de interferir con los sutiles y restrictivos impulsos instintivos y con las respuestas generadas por el cerebro reptil. En particular, el neocórtex pasa fácilmente por alto algunas de nuestras respuestas instintivas más leves, como las que conducen a la curación del trauma mediante la descarga de energía. Para que el proceso de descarga cumpla su objetivo, debe ser iniciado y dirigido por los impulsos del cerebro reptil. El neocórtex debe elaborarlo a partir de la información instintiva y no controlarla. El neocórtex no es suficientemente poderoso para anular las respuestas de defensa instintivas frente a la amenaza o el peligro, las respuestas de lucha, de huida o de inmovilización. A este respecto, los seres humanos todavía estamos inextricablemente vinculados a nuestra herencia animal. Sin embargo, los animales carecen de un neocórtex altamente evolucionado que interfiera con la recuperación del funcionamiento normal a través de algún tipo de descarga. En los seres humanos el trauma ocurre como resultado del inicio de un ciclo instintivo al que no se le permite finalizar. Si el neocórtex anula las respuestas instintivas capaces de iniciar la terminación de este ciclo, sufriremos un trauma. La duración de la respuesta de inmovilización en los animales es por lo general limitada. Los animales entran y salen de ella. La respuesta de inmovilización humana no se resuelve fácilmente porque la sobrecarga de energía contenida en el sistema nervioso está encerrada por las emociones del miedo y el terror. El resultado es que prevalece un ciclo vicioso de miedo e inmovilización que impide que la respuesta se finalice de un modo natural. Cuando no es posible llevarlas a término, estas respuestas forman los síntomas del trauma. Del mismo modo que el terror y la furia sobresalían en el inicio de la respuesta de inmovilización, ahora contribuirán de una forma considerable a su mantenimiento, aun en el caso de que en el momento presente ya no exista ninguna amenaza. Cuando nos acercamos por detrás a una paloma y la tomamos, el pájaro se queda inmóvil. Si lo ponemos boca abajo, permanecerá inmóvil en esa postura, con las patas al aire, durante varios minutos. Cuando salga de este estado similar al del trance, recobrará su equilibrio y saltará o se irá volando como si nada hubiera pasado. Sin embargo, si anteriormente la paloma se ha asustado porque se le ha acercado una persona, intentará escapar. Si es atrapada tras una persecución desesperada y es sujetada por la fuerza, también sucumbirá a la inmovilización. Pero en esta ocasión el pájaro aterrorizado permanecerá mucho más tiempo inmóvil que en el caso anterior. Cuando salga de este trance se encontrará en un estado de excitación frenética. Quizás se mueva violentamente en un desvarío de movimientos no coordinados. El miedo incrementa y extiende, es decir, potencia la inmovilización. Y también hace que el proceso de movilización sea un suceso terrible. Si nos sentimos muy activados y asustados porque entramos en el estado de inmovilización, saldremos de él de un modo similar.
Igual que entran, salen. Es una expresión que los médicos de la Armada utilizan al hablar de los soldados heridos. Si un soldado entra en el quirófano sintiendo pánico o terror, es posible que salga de la anestesia de una forma brusca y en un estado frenético de desorientación. Biológicamente reacciona como un animal asustado, que primero lucha por defender su vida y que después es capturado. El impulso de atacar con furia rabiosa o el intento de escapar con desesperación resulta biológicamente apropiado. Cuando las presas capturadas salen de la inmovilización y su predador todavía está presente, su supervivencia quizá dependa de la agresión violenta. Del mismo modo, cuando las mujeres que han sufrido una violación empiezan a salir del estado de conmoción, con frecuencia sienten el impulso de matar a sus agresores. En algunos casos, quizá tengan la oportunidad de llevar a cabo esta acción. Algunas de estas mujeres han sido juzgadas y sentenciadas por un asesinato premeditado, porque este lapso de tiempo se ha considerado como una premeditación. Quizá se hayan producido algunas injusticias debido a la falta de comprensión sobre el drama biológico que probablemente estaba en juego. Cabe la posibilidad de que algunas de estas mujeres actuasen movidas por las profundas y postergadas respuestas de autoprotección y contraataque que experimentaron al salir de un estado agitado de inmovilización. Es posible que estas represalias tengan una causa biológica y que no sean necesariamente actos de venganza premeditada. Algunos de estos asesinatos podrían haberse evitado mediante un tratamiento postraumático efectivo. En la ansiedad postraumática, la inmovilización se mantiene principalmente en el interior. Este impulso de agredir con violencia es tan terrorífico que a menudo la persona traumatizada lo dirige hacia su interior en lugar de permitirse expresarlo hacia el exterior. El enfado reprimido adopta la forma de estrés traumático, como la paloma que intenta escapar frenéticamente pero es capturada de nuevo y retenida como prisionera. Las víctimas del trauma que empiezan a salir de la inmovilización a menudo se ven atrapadas por su propio miedo frente a una activación brusca y un potencial violento. Permanecen en un ciclo vicioso de terror, furia e inmovilización. Están preparadas para una vigorosa escapada o para un contraataque furioso, pero permanecen inhibidas por el miedo a la violencia contra sí mismas o contra los demás.